Y bien, aquí estamos nuevamente con detrás de cada pelota de fútbol hay una historia de vida. Y hoy tengo el placer de hacerle un reportaje a un seguidor de nuestro sitio, dentro de lo que es la web, y también un seguidor nuestro. De él vamos a aprender un montón de cosas del pasado futbolístico. Él un poco afincado mucho tiempo en la Emilia. Hoy vino de Venezuela y nos va a contar un montón de cosas. Se trata del querido Porrón. A ver, dígame, preséntese, a ver. Bueno, mi nombre es Oscar Porrón Aguerri, o sea, el porrón viene de mi viejo que fue un futbolista destacado en San Nicolás. Y bueno, pasaron los años y quedó el porroncito y después me conocían más como Porrón que como Aguerri. Así es. Así que bueno. Bueno, vamos a introducirnos al mundo futbolero de Porrón desde sus inicios. ¿Quién lo hizo allegado al fútbol? ¿Cómo es esta pasión por el deporte más popular que tiene la Argentina? ¿Cómo llega al fútbol? Bueno, llego al fútbol en un pueblo como la Emilia, donde teníamos todo para jugar al fútbol o a cualquier deporte. Yo practiqué básquet, practiqué pelota paleta, practiqué, bueno, a bocha, todo lo que en la Emilia era puro deporte, ¿no? Y al fútbol empecé en el Babi Fútbol, que no era el Babi organizado de ahora, se jugaba solamente en la Emilia. Y bueno, ahí comencé y después llegamos a la quinta división, que fuimos, digamos, la generación que entró en quinta división. Hasta ese momento no había cuarta nomás. Estamos hablando de los años para remontarnos un poco y ubicarlo en el tiempo a la gente que nos sigue. Y tiene que haber sido 60 más o menos. 60, sí. En pleno auge la Emilia con su fábrica de tela, todo eso, ¿no es cierto? Sí, correcto. La Emilia en ese momento todavía era una potencia textil y apoyaba mucho el deporte. Y entonces jugar en la Emilia en esos tiempos era como un privilegio, ¿no? Así es. Sí. Se habla normalmente de los que viven en la Emilia, los emilianos, que son, digamos, quieren tanto a la Emilia que por ahí en una de esas se le va la mano y que por ahí la Emilia tuvo grandes posibilidades dentro de su historia de hacer historia dentro del fútbol nuestro, pero por ahí San Nicolás nos acompañó mucho porque la gente de la Emilia por ahí se aislaba un poco, eso es lo que quiero decir. ¿Es cierto o es mito esto? Sí, puede ser. Puede ser que la Emilia, como tenía una institución muy bien formada, o sea... Con cine, teatro, con... Sí, tenía, o sea, la obra social era fantástica. Nosotros llegamos a tener la primera cancha de básquet techada, cerrada, con piso parqué. El campo de fútbol siempre en la Emilia se destacó, la pileta de natación, bueno, todas las instalaciones. Así es, sí, era realmente quizás por eso la Emilia, y como era un pueblo a 11 kilómetros de la ciudad, pero la Emilia siempre se sintió muy, muy arraigada a San Nicolás, o sea, dependemos de San Nicolás. Sí. Y los rivales eran enemigos dentro de la cancha, pero amigos fuera de la cancha. Así es. Si quiere nombrar a algunas personas que le hayan quedado así, que hayan marcado a la Emilia, de aquella época y por qué no decirlo de la más reciente. Bueno, de aquella época yo lo sufrí en carne propia, ¿no? Éramos muchachos que veníamos queriendo irrumpir en el fútbol grande y había tantos buenos jugadores. Por ejemplo, yo en la época que ya estaba para intentar a ver si me ponían en segunda o en primera, y resulta que en primera estaba el Noro Biovide, una historia permanente de la Emilia. El Chango Villarroel, el Nelson Giaganti, el Entrerriano Benítez, eran defensores eternos.
eternos, no se los podía reemplazar, o sea, eran irreemplazables. Entonces, jugadores, bueno, de la talla de Chichín Teco, de Yulita, del Loco Lima. Oviedo, que llegó a primera. Oviedo, lo que pasa es que Oviedo, como se fue a Boca de pibe, se fue rápido. Sí, se fue rápido, entonces yo creo que él llegó a cuarta o tercera y ya Pirruco lo vendió. Sí, lo postuló para Boca y se lo llevó a Boca, ¿no? Y bueno, y ya él después tardó bastante en regresar porque lógico, después de Boca se fue a jugar creo que a Mendoza, Córdoba. Se fue a Estados Unidos y ahí tuvo, me parece, una lesión, me parece. Así es. Hizo una campaña, pero terminó en la Emilia, ¿no? Así es. Que también es importante eso. Bueno, vamos también a ubicarlo a los que nos siguen. ¿En qué posición jugaba y cuál es la trayectoria, digamos así, ya llegando, después de hacer las primeras armas en inferiores, seguramente en la Emilia, cómo fue su debut y ahí en más la trayectoria del Porrón? Bueno, yo llegué digamos, a primera división casi fortuitamente. Fui a un juego interindustrial en Córdoba. Y la Emilia iba como industria textil y logramos el campeonato, salir campeones de la rueda de perdedores. Fue un acto fortuito porque la primera de la Emilia, que era la que asumió la responsabilidad, en el primer partido perdió 3-0 y fue un desastre. Y el Chango Villarruel habló con el técnico y hizo que se realizaran 3 cambios. El Colorado Marianetti, un Colorado que jugaba de 8 espectacular, el Gordo Clerici, un 9, y a mí me hicieron entrar de 2. Y ahí yo ya comencé a jugar en la primera de la Emilia, volví de Córdoba y el Norte de Ovide había decidido en ese mes retirarse por el resto del campeonato porque contraía matrimonio, o sea, se casó el Norbert y dejó el puesto y ahí empecé yo para el Porrón. Sí. De ahí en más. La verdad que si no hubiera sido por eso no debutaba, ¿no? Así es. Entonces, por eso digo que fue fortuito. Bueno, yo completé la segunda rueda, me fue bastante bien. Y como yo ya venía pensando de que nunca iba a poder ser titular por los monstruos que tenía delante, ya estaba haciendo trámites con la directiva para que me dieran el pase libre, porque era un arreglo con mi viejo desde chiquito, que cuando él necesitara que el pase se lo iban a dar y qué sé yo, bueno, y me dieron el pase libre. Y ahí vino Teco, Chichín Teco, y me ofreció ir a jugar a Pergamino. Entonces para mí me temblaban las piernas cuando él me decía, quería ir a probarte a Pergamino. Bueno, yo estaba ilusionado, me fui a probar Pergamino. Ahí en Pergamino, en el club argentino, estuve 3, 4 partidos hasta que me contrataron. Y después tuve la mala suerte que en el tercer partido del campeonato me lesioné la rodilla y estuve 3 meses fuera de la cancha y bueno, me perdí el año, en una palabra. Al año siguiente me fui a jugar a Empalme, Atlético. Y vuelta otra vez con el problema de la lesión, como a los 4 o 5 partidos en Arroyo Seco, una lesión, me pisaron el tobillo, caí con el tobillo pisado de atrás y vuelta a estar como 2 o 3 meses entre enyesado. Así que ese año Atlético salió campeón. Yo no pude jugar más hasta que terminó el campeonato. Y al año siguiente mi viejo había hecho un arreglo con Paraná que si me dejaban por el tema del haciendo la colimba acá, sí. Entonces Sí. que yo le jugaba un año. O sea que, ojo que en ese entonces no estaba todavía
el que normalmente organizaba. Eso lo organizaban normalmente los militares, ¿no es cierto? Los equipos querían tanto al fútbol. La Santa, por ahí todavía no, el la Santa presidente no, era el teniente coronel Carr. Claro. Y el presidente civil, digamos, que era la Santa. también Bueno, la Santa. Porrón, vamos a continuar luego de una breve pausa. Le vamos a contar a la gente que este hermoso sitio aquí, este hermoso lugar, es Rincón Florido. Rincón Florido, Florido viene a ser uno de los de estos lugarcitos donde nosotros nos cobijamos cada tanto. Llegamos, adentro todavía no nos metimos con Porrón, pero estamos sí compartiendo este reportaje tan lindo con uno de los emblemas, un jugador símbolo de la Emilia. Seguramente muchos se van a sorprender porque lo ubican al señor viajando por Venezuela, anda por todos lados, ¿no es cierto? Y hoy tenemos la suerte de tenerlo aquí en San Nicolás. Luego de la pausa vamos a continuar con el Porrón Aguerri.